Hola, complementario a la última clase que vimos de protecciones, vamos a realizar este ejemplo de la aplicación que habíamos propuesto en la última clase. Vamos a realizar un selector de fase realizado con lógica cableada. El planteo. Vamos a resolver nuestro problema siguiendo los siguientes pasos. Primero, vamos a plantear la tabla de estados, determinando cuáles son las fases que vamos a activar para las distintas combinaciones posibles. A partir de lo anterior, vamos a obtener una ecuación de estado, previa simplificación por álgebra de Boole. Posteriormente vamos a determinar cuáles son los elementos necesarios para la implementación pura y exclusivamente por hardware, tales como disyuntores, relés, fusibles, contactores, etc. Y por último vamos a realizar la simulación utilizando algún software. En nuestro caso vamos a usar el Cadecimu. Vamos a ver cómo hacemos la tabla de estado. Bien, supongamos que tenemos las tres fases disponibles, ¿sí? Es necesario tener las tres fases disponibles. Puede darse el caso de que solamente una de ellas esté disponible. En el caso de la segunda palabra, tenemos solamente la fase T disponible. En ese caso no hay duda, o sea, la salida que vamos a utilizar va a ser la salida de la fase T. Si solamente tenemos disponible la fase S, solamente podremos hacer uso de esta fase. Lo mismo para la fase R. Si tenemos la fase R disponible, la única posibilidad es que sea la fase R la que podamos elegir. Si tenemos dos fases disponibles, es decir, solamente se cortó una de ellas, podemos elegir una u otra. Bien, trataremos de hacer la selección de la manera que quede lo más balanceado posible, ¿sí? En este caso vemos que cuando no tenemos ninguna fase, obviamente no tendremos salida. Y cuando tenemos dos de las fases, combinaremos de esta manera. Esta solución, esta propuesta, esta combinación no es única, pero en este caso obtenemos dos salidas para la fase 3, dos salidas para la fase R y tres salidas para la fase R. ¿Sí? Dos para S, dos para T y tres para R. Vamos a plantear la ecuación de estado. Para mejor comprensión, obtendremos la ecuación de estado para la salida Q de manera parcial para cada una de las fases. Pero tener en cuenta, ¿sí?, que como es una única salida, cada una de estas fases, de estas salidas parciales, deberán ser combinadas. Es decir, la salida es única. Bien, así por ejemplo, si planteamos la salida para la fase R, vamos a la tabla de estado. Para la fase R vamos a ver aquellos estados en donde la salida es R, ¿sí? Y eso se va a dar para aquellos casos que veamos esta palabra. Para R igual a 1, para no S y para no T. O para R igual a 1, para S igual a 1 y para no T. Y por último, cuando las tres fases están disponibles, también vamos a seleccionar la R. Por convención vamos a utilizar mayúsculas cuando las fases están activas y minúsculas cuando las fases están pasivas, cuando están apagadas. Planteando la ecuación de estado, ¿sí?, decimos que la salida de la fase R se va a obtener cuando R esté en 1, S esté en 0 y T esté en 0. O sea, esta sería la palabra 1, 0, 0. O la palabra 1, 1, 0 o la palabra 1, 1, 1. Operando algebraicamente, ojo que esta es álgebra de Boole, ¿sí?, sacamos factor común, R, entre corchetes nos queda la fase S por no T más T. Tengan en cuenta que esto que está acá entre paréntesis, ¿qué sería? 1, ¿verdad? Esto, acuérdense que estas son variables lógicas, ¿sí? Solamente pueden adoptar los valores ceros o 1. Si ustedes ven que cuando T vale 0, esto vale 0 y esto vale 1. Con lo cual, siempre esta suma va a dar 1. Bien, así llegamos a esta ecuación. Y acá aplicamos otra de las propiedades del álgebra de Boole, ¿sí?, que vale la propiedad distributiva con respecto a la suma, ¿sí? En este caso tenemos que S más S minúscula por T es igual a S más S por S más T. Nuevamente, esto que tenemos aquí entre paréntesis es 1 y la ecuación para la fase S nos queda simplificada de la siguiente manera. De la misma forma obtenemos las salidas para S y para T. Simplificando y operando
Algebraicamente vamos a encontrar que la salida debido a S va a ser S por no R y la salida debido a T va a ser no S por T. Por lo tanto, como dijimos que estas salidas pueden darse de manera simultánea, tienen que tener en cuenta todos los casos, por lo tanto la salida va a ser la suma de las tres. La suma, ¿por qué? Porque es una OR, ¿sí? Ocurre esto, o ocurre esto, o ocurre esto. Bien. Paso siguiente va a ser la selección de los elementos. Vamos a utilizar un disyuntor termomagnético para proteger contra sobrecarga de cortocircuito toda la lógica de contactos que vamos a deducir a partir de esta ecuación lógica obtenida. Puede observarse que para la fase R vamos a necesitar un contacto normal abierto y un contacto normal cerrado. Para la fase S vamos a necesitar dos contactos normales abiertos, representados por la S mayúscula, ¿sí? Y un contacto normal cerrado. Y para la fase T, al igual que para la fase R, vamos a necesitar un contacto normal cerrado y un contacto normal abierto. Bueno, volcando esta ecuación en un circuito, nos quedaría como vemos en esta placa. Vamos a simular los cortes de fase colocando llaves normales abiertas en cada una de las fases. Colocamos un disyuntor termomagnético para proteger toda la lógica. Acuérdense que en este caso vamos a usar 3 lamparitas para poder distinguir cuál es la fase que se activa. Pero, al final de todos, lo que tenemos que hacer es reemplazar esas 3 lámparas, ponerlas en paralelo y poner el motor monofásico. Y se tiene que cumplir que en ningún caso, obviamente, esta lógica pueda llegar a hacer un cortocircuito entre fases. ¿Vamos a simularlo? Bueno, ya seguimos.